Amado Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito lindo, por este día, Señor, que tú nos regalas, por un nuevo despertar, Señor. Queremos darte la prioridad a ti, Señor. Te entregamos este tiempo que vamos a compartir tu palabra, Señor, para que tú nos hables y nos ministres a cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde mi tiempo con Dios, devocional que hacemos de su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Mateo, ayer comenzamos el capítulo número 7 y hoy vamos a finalizar leyendo de los versículos del 15 al 28. El árbol y su fruto. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Verdaderos discípulos. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Edificar sobre un cimiento sólido. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen sobre esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Bueno, este es el final del capítulo 7 del libro de Mateo. Y en el versículo 15 empieza a hablar del árbol y su fruto. El Señor hace una advertencia en este pasaje donde dice tengan cuidado con los falsos profetas. Hay muchas personas que se disfrazan de oveja pero son lobos rapaces. Hay personas que se hacen pasar por piadosas y uno cree que son personas que tienen buena intención, pero desafortunadamente vienen a hacernos daño. Así que el Señor dice hay que tener discernimiento, hay que mirar no solamente a través del Espíritu Santo, sino también tener nosotros cuidado para identificar a esta clase de personas. Hay muchos pastores inclusive que abren iglesias, pero solamente abren iglesias para conseguir algo, o sea fama, o sea dinero, o sea prestigio, lo que sea, pero de pronto no están buscando que las personas lleguen al arrepentimiento y conozcan de Jesús, sino que de pronto están detrás de otras cosas y que pueden perjudicar y dañan mucho a muchas personas, porque a veces el comportamiento y lo que hacen que otras personas le cojan fastidio o rabia al mismo evangelio. Entonces, lo que el Señor dice es que podemos identificarlos como viendo su fruto. En la manera en que se comportan, ellos se van a dar cuenta. Si ustedes quieren ver cómo soy yo, si soy una persona que de pronto estoy engañando, estoy haciendo, mire los frutos, no solamente los frutos
que ven así, sino los frutos en mi familia, cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijas, cómo trato a las personas que son más de confianza, porque uno en la calle y en la iglesia puede mostrar una cara muy hermosa, muy santica, pero resulta de que verdaderamente donde a uno sí lo conocen y como uno realmente es en sus hogares, en la casa. Entonces sería muy bueno a veces ver los frutos, de pronto ver a sus hijos, cómo se comportan, cómo hacen las cosas, porque mucho de eso da a conocer a las personas. Así que el Señor dice que de la manera en que se puede identificar un árbol es por su fruto, y de la manera en que se puede identificar la gente es por sus acciones, dependiendo de cómo se comportan. Después habla acerca de los verdaderos discípulos y dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre, o sea, los que son obedientes, los que dejan de caminar por la puerta es grande, que es la que complace todo, y se abstiene de muchas cosas que el mundo habitualmente hace para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pareciera que fuera muy difícil. La gente le huye al compromiso de seguir a Dios porque creen que la vida cristiana es muy difícil o es muy angosta o es muy complicada, y no, es sencilla cuando nosotros amamos al Señor. Cuando nosotros estamos agradecidos con Dios, el Señor nos da ese amor, esa capacidad de amarlo a Él, y muchas veces nosotros ni siquiera lo obedecemos a Él porque estemos pensando en las recompensas que tenemos de la obediencia, sino porque verdaderamente lo amamos y nos da vergüenza cuando pecamos y cuando cometemos algún error, porque es tanto el amor que tenemos por Dios que nos da esa tristeza de fallarle a Él. Entonces, el Señor nos recompensa a nosotros como dándonos ese amor, ese gozo, esa paz. Y verdaderamente, si la gente se diera cuenta lo maravilloso y lo bello que es ser discípulo de Dios, ser obediente a lo que Dios nos da, habría mucha gente que conocería y que seguiría al Señor, porque las bendiciones son muy grandes. Esa paz, ese gozo, esa felicidad que uno mantiene, ese amor tan grande y ese agradecimiento con Dios no tiene ninguna recompensa. De todas maneras, el Señor dice que en el juicio muchos le dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios, hicimos milagros en tu nombre. Pero el Señor dice: nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes, o sea, ustedes que no obedecieron. Después sigue hablando el Señor de edificar sobre un cimiento sólido, sobre la roca. La roca, ¿quién es? La roca es Cristo. Cristo es la roca verdadera. No es Pedro, como mucha gente piensa que Pedro, porque el Señor dice: de ahora en adelante te llamarás Pedro, que significa Petra, como si fuera piedra. Entonces, que sobre Pedro iba a edificar la iglesia. Imagínense edificar una iglesia sobre una persona tan inestable, tan variable, una persona que se deja llevar por sus impulsos y por sus emociones en todo lo que hemos leído acerca de Pedro. No, la roca es Cristo, esa es la verdadera roca, y nosotros, cuando colocamos a Cristo como cimiento en todo lo que empecemos, si usted va a colocar un negocio nuevo, colóquelo sobre la roca, sobre Cristo, sobre la base fundamental que es Cristo. Si va a establecer un matrimonio, si se va a casar, cásese y coloque el cimiento sobre la roca que es Cristo. Y si va a tener un hogar y si va a tener lo que sea, una iglesia, que sea todo sobre esa roca sólida que es Cristo. Mire que el Señor nos habla de que el que edifica una casa sobre la roca va a ser estable, porque esa casa pueden venir vientos, mareas, lo que sea, no se va a llevar porque es estable, porque ese cimiento sólido es el que le da a la casa la estabilidad, y a nosotros nos da la estabilidad
el poder creer en Jesucristo, el entregarle nuestra vida a Jesucristo, que es la roca, y a empezar todas las cosas como dice Él y no como dice uno, como dicen los abuelos, o como dijeron los papás, o como dice el mundo, como dice los libros, o los que quiera, pero solamente construyendo, solamente obedeciendo, estableciendo el reinado de Cristo en nuestras vidas, es cuando nosotros dejamos que el reino de los cielos gobierne nuestra vida. Ahí es donde nosotros podemos tener ese cimiento que nada lo podrá derrumbar. Podremos tener tormentas, podremos pasar por problemas, podremos pasar por dificultades, pero ¿sabe qué? Vamos a salir adelante porque vamos a estar estables, porque Cristo es nuestra roca fuerte. Así que, y sigue diciendo el Señor, cuando Jesús terminó de decir estas cosas a las multitudes, quedaron asombrados de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Aquí termina el sermón del monte y la gente quedó asombrada y maravillada por estas enseñanzas tan maravillosas. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana y vamos a darle gracias al Señor por cada enseñanza, y que el Señor nos permita a cada uno de nosotros estar en esa roca firme que es Cristo, a ser verdaderos discípulos, a ser personas que verdaderamente tengamos frutos que podamos mostrar de arrepentimiento, y que las personas puedan ver en nosotros al Cristo que hay en nosotros. Que puedan ver esos frutos de bendición, donde nuestro comportamiento sea igual en la casa, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que estemos, seamos una sola persona, el mismo allá donde estemos, porque eso es lo que el Señor quiere, que seamos de una sola personalidad, de una sola actitud, de una sola mente, que seamos estables. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Diosito amado, gracias te damos por esta palabra que tú nos has regalado en este día, Señor. Gracias, Dios eterno, porque cada palabra, Señor, nos enseña a que debemos de ser obedientes, Dios. Gracias, Señor, porque cuando somos obedientes, Señor, vamos a recibir muchos beneficios, Señor. En vez de perder cosas, vamos a ganar tanto, Señor, porque tú nos amas a nosotros y tú has puesto tu palabra para nuestro bienestar, no para dañarnos ni para hacernos la vida imposible, sino por el contrario, para darnos una mejor vida. Gracias, papito lindo, por estas enseñanzas, Señor, y queremos ser transparentes, Señor, no solamente contigo, sino también con todas las personas, Señor, que podamos ser de una sola manera en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Que seamos como tú, Señor, que aprendamos cada vez más a edificar sobre la roca que eres tú, Cristo. Queremos, Señor, que todo esté fundamentado en ti, Señor. Te bendecimos, te adoramos, Señor, y te pido, Padre, que bendigas a cada persona que escuche este audio, Señor. Bendíceles a todos, Señor, y a sus familias. Y te doy gracias, Padre amado, por la bendición que nos has dado en este día. Continuamos en tu presencia, Señor. Te entregamos el resto del día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.